el momento no solamente más en conexión con el Señor, por el que hemos dejado el afán del mundo, el Señor nos está hablando y lo que decía Adrianita es verdad. Este es el momento en que la gente necesita conocer el Dios verdadero, no el Dios de la religión. Y yo creo que esta escuela nos está capacitando para que realmente el Señor nos use como instrumentos valiosos. Y yo creo que ese es el objetivo más importante de estar nosotros estudiando la palabra de Dios, ser instrumentos en manos del Señor. La oportunidad está dada, hermanos. En este momento la gente tiene sed de Dios, de conocer ese Dios verdadero, ese Dios que realmente está con nosotros, ese Dios que en este momento tiene el control absoluto de todo. Miremos que no es dinero, no es poder, porque en este momento eso no tiene absolutamente ninguna validez. Entonces, qué bueno que el Señor nos use como instrumentos. Estamos en una escuela maravillosa que es la escuela de los dones. Hoy nos corresponde los dones ministeriales. Y eso lo encontramos en Efesios 4 al 11. Esa palabra específica que hoy el Señor nos trae, la vamos a leer, voy a leerles Efesios 4, 11. Y dice, y él mismo, hablando de quién, del Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces tenemos acá los dones que nos ha dado específicamente, nos han dado, se llaman dones ministeriales porque vienen dados a personas. ¿Listo? Entonces, miremos el material, creo que todos tienen el material. Entonces nos vamos a donde habla y nos habla que es un don. Entonces dice que la palabra griega para referirse a este tipo de dones, ¿a qué dones nos estamos refiriendo? A los dones ministeriales, viene de dorea o doma y se refiere a personas como capacitadores o equipadores. ¿Listo? Son personas que se especializan, digámoslo así, o tienen esa capacidad para equipar a otros, para el servicio personal o para el servicio del reino de los cielos, de la iglesia del Señor. Hemos visto, yo creo que ustedes en el recorrido de la iglesia, hemos visto otros dones, ¿no? Los operacionales, los espirituales, como los tenemos acá en el cuadrito, y hoy los ministeriales. Los operacionales son tendencias innatas, ¿no? Que nosotros nacemos con esas tendencias. Los espirituales son habilidades sobrenaturales que dice que Dios las reparte a través de su Espíritu Santo como a Él quiere, como a Él le place. Y los de hoy, que son los ministeriales. Y los ministeriales son personas. Entonces es muy importante porque hace referencia a cada uno de nosotros que somos miembros de esta comunidad preciosa que es la comunidad cristiana Shalom. Son personas llamadas ¿por quién? Por Dios desde la eternidad. Entonces, a eso hace referencia los dones que vamos a tratar hoy, los dones ministeriales. Entonces, para que tengamos bien claro cuáles son los dones que vamos a tratar hoy. Estos dones ministeriales ya lo leímos en Efesios 4:11, dice que él mismo constituyó y nos habla de estos dones ministeriales. Entonces, vamos a hablar de los primeros que son los evangelistas. ¿Listo? Cuando hablamos de evangelista, pues el término viene de un griego. Recuerde que nosotros tenemos esas raíces, estas palabras, dice eugelistes, y significa un predicador o un mensajero de buenas nuevas. Hermanos, y eso somos nosotros, somos mensajeros de buenas nuevas. El evangelista no necesariamente es aquel que predica multitudes, entonces uno no puede tener la excusa de que, ay, no, es que si yo no le predico a 300, a 400, no, hermano, mire lo que me está diciendo. Es aquel creyente, aquel que ha entregado su vida al Señor y predica y da testimonio ¿a quiénes? A las personas que tiene alrededor, a su familia, a su vecino, en el trabajo. Y ese testimonio de vida y esa prédica que él hace es tan... da testimonio de sí mismo de tal manera que él trae y atrae a las personas no creyentes a la salvación en Cristo. Entonces, hermano, yo creo que nosotros todos estamos llamados a ser evangelistas porque tenemos la verdad, porque tenemos de parte de Dios el respaldo.
Miramos que en la Biblia como tal, la única persona llamada evangelista en el sentido estricto de la palabra, en el Nuevo Testamento hace referencia a Felipe. Por eso les invito que si tienen su Biblia ahí a la mano, vamos al libro de Hechos, y en Hechos 21:8 hablan específicamente de Felipe. Y es pues prácticamente la única parte donde aparece la palabra evangelista haciendo referencia a una persona. Y dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Listo? Entonces mire que en el Nuevo Testamento a Felipe se le designa como evangelista. Y entonces de Felipe podemos aprender las cualidades de un evangelista y las funciones de ese evangelista. ¿Listo? ¿Me están siguiendo en el material, por favor? Entonces miremos cuáles son las cualidades de un evangelista. Primera cualidad, dice que él pertenecía a una iglesia local, en este caso la iglesia de Jerusalén. Hermano, usted es miembro y está involucrado con una iglesia local que es la comunidad cristiana Shalom. Felipe pertenecía a la iglesia de Jerusalén, y ahí en Hechos 6:35, pues a ver, hoy vamos a mirar los pasajes muy rápido porque pues hay harto temita, pero yo les recomiendo, hermanos, que en su tiempo de devocional, ahora que usted está en su casa, profundice más en la palabra, saque los versículos, mire lo que el Señor le está hablando acerca de cada uno de los versículos que están acá. En Hechos 6:35, 6 del 3 al 5, discúlpenme, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿Qué estaba pasando en la primera iglesia, en la iglesia primitiva? Que los apóstoles, pues ellos tenían mucho trabajo. Entonces ellos decían, pues no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra, y no es justo que nosotros dejemos el de ir y estar cuidando a los otros hermanos por servir las mesas. Entonces ellos decidieron hacer como un consenso y buscar personas, y acá nos está diciendo la palabra, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor. Entonces vemos que Felipe pertenecía a una iglesia local. Y también aquí nos dice que él era lleno de fe, del Espíritu Santo, y tenía buen testimonio, hermano. Entonces, si el Señor le ha llamado a proclamar el Evangelio, que es, yo creo que esa es la tarea que Él nos ha dejado a todos en la Gran Comisión, usted, primero que todo, debe tener ese tiempo de intimidad con el Señor, la fe puesta, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, lleno del Espíritu Santo, pedir a diario que el Señor les sature a través de esa intimidad que usted tiene con su palabra, de su Santo Espíritu que le guíe, y su testimonio, ¿no? Porque si hay algo que atrae a las personas es nuestro testimonio, la forma en que hablamos, la forma en que nos dirigimos, la forma en que reaccionamos, cómo nosotros, las emociones, ¿sí? Esas cosas hablan mucho de quiénes somos nosotros como hijos de Dios. Recuerden que la palabra nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para alabanza y gloria del Señor. Dice que él comenzó sirviendo las mesas, y cuando habla de comenzar a servir a las mesas, está hablando de que Felipe no fue humilde y él simplemente acató lo que le decían. Él no, muchas veces encontramos hermanitos que van a servir en un ministerio y dicen: no, yo tengo que ser líder o tengo que ser, no, acá él, de pronto para nosotros puede ser algo muy humilde. Bueno, vamos a servir a las mesas, vamos a servir a los hermanos, vamos a hacer visitación, bueno, todo lo que el Señor nos coloque, ¿listo? Se sometió a la autoridad apostólica. Recuerden que pues estaban los apóstoles, estaban los otros discípulos, y él siempre se sometió a la autoridad. Igual nosotros, ¿cuáles son nuestras autoridades? Los líderes, ¿cierto? Nuestros pastores, y pues la autoridad máxima, que es Dios y su palabra. Y esperó el tiempo de Dios para la confirmación y el ejercicio de su ministerio como evangelista. Entonces recuerden
que necesitamos madurez, necesitamos que el Señor nos guíe a través de su espíritu para que nosotros podamos tener ese tiempo en intimidad con Él y Él nos respalde cuando necesitemos llevar esa palabra, pues es la palabra de Dios. Ahí tenemos las cualidades del evangelista Felipe. Entonces, hermanos, para que ustedes vayan mirando y nos vayamos identificando con cada una de esas cualidades. ¿Listo? Luego nos vamos con las funciones del evangelista. Lucas 4, 18, 19 nos muestra específicamente ese es el manual que tenemos nosotros como evangelistas. Y Lucas, recuerden, Lucas 4, 18, 19, es cuando el Señor Jesús llega a la sinagoga y empieza su ministerio de evangelización, digámoslo así. Y Lucas 18, perdón, sí, Lucas, acá lo tengo, 4, 18 al 19, nos habla dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces acá nos están especificando cuáles son las funciones de un evangelista. Entonces, lo primero que nos dicen es que debemos predicar mensajes cristocéntricos y bibliocéntricos. Y démonos cuenta que nuestra comunidad es una comunidad que nosotros llamamos una sana doctrina, porque nuestros mensajes siempre, nuestros pastores, el pastor Héctor, nuestro pastor Dionisio, nos habla de que debemos ser cristocéntricos porque Él es el eje de todo, ¿no? Él es el Salvador, Él es el Señor, es el que ha pagado el precio por nosotros. Y bibliocéntricos porque todo lo que nosotros predicamos está con el sustento bíblico. No es que a mí me pareció, no es que, bueno, no, necesitamos predicar mensajes cristocéntricos y bibliocéntricos. En Hechos 5:12 nos habla específicamente de que Felipe llega a Samaria y empieza a predicar a Cristo y la gente escuchaba el mensaje de Felipe. ¿Y saben por qué lo escuchaba? Porque él hablaba con autoridad y hablaba la verdad. Dice que cuando él predicaba el evangelio se veían señales. La gente, los enfermos se sanaban, de los que estaban endemoniados salían todos esos demonios. Entonces dice que ellos empezaron a ver esa predicación porque ellos eran engañados por un mago que se llamaba Simón. Para que ustedes se tomen después el tiempo de leer Hechos 8 del 5 al 12. Este mago les había engañado durante mucho tiempo haciendo cosas y trucos y haciéndose pasar por un enviado de Dios. Y dice que ellos, cuando escucharon a Felipe, dice que hacía Felipe, que él anunciaba el evangelio del reino de Dios en el nombre del Señor Jesús y así mismo la gente le creía, se bautizaba, hombres y mujeres. Entonces necesitamos predicar el mensaje de Cristo como el Señor y el Salvador. La predicación ha de ser respaldada con milagros y señales, lo que yo les decía que nos habla Hechos 8. Igual uno dice, ay, pero hermanitas, pero no, si usted se va a predicar la palabra de Dios y usted va a orar por un enfermo, hágalo con la fe y con la convicción que el Señor le está respaldando y el Señor le va a respaldar. Recuerden que Dios no nos deja avergonzar, el Señor siempre está con nosotros. Si el Espíritu Santo le guía a hacer esa oración, si el Señor a través de su Espíritu le guía a dar un consejo basado en la palabra, hágalo. Por eso es que dice que su predicación, su mensaje va a ser respaldado con milagros y señales. Entonces la gente dice, ay, pero es que no hay cosas. No, qué más extraordinario que usted llegara a una persona y hablarle del Señor y que esa persona entregue la vida a Cristo y tenga el milagro de la salvación. Eso es algo maravilloso, hermano. La predicación debe producir frutos de nuevos creyentes. Y es que cuando nosotros vamos a predicarle a una persona, o si el Señor nos da la oportunidad de un escenario con más personas, carambas, esa predicación
es palabra que el Señor está sembrando en los corazones y el Señor está haciendo la obra y respaldada por la oración, hermano. Usted antes de ir a llevar una palabra, órele al Señor para que Él le guíe y para que esa palabra poderosa llegue al corazón de las personas. Al fin y al cabo, ¿quién es el que transforma a las personas? La palabra de Dios es el que tiene el poder. Usted simplemente es un instrumento en las manos del Señor. Entonces, esa predicación debe producir frutos y frutos nuevos. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, en el nombre del Señor Jesús se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, cuando es una predicación con el poder de la palabra del Señor, va a tener resultados, hermano, y la gente va a empezar a responder a esa palabra. Recuerden que sembramos semilla, pero el que da el crecimiento es el Señor. Dice que los nuevos creyentes deben ser establecidos en iglesias locales. Bueno, nosotros pertenecemos a una congregación que es nuestra comunidad cristiana Chalón. Entonces, vamos y llevamos el mensaje de la salvación y empezamos a vincular a esas personas a nuestra iglesia. La vamos a llevar, la vamos a invitar a nuestros cultos. De pronto ahora pues tenemos las herramientas virtuales porque todo lo estamos haciendo a través de llamadas, lo estamos haciendo a través de los links donde vamos, es más fácil, hermanos. Mire, en este tiempo uno dice, pero ¿cómo hago la obra? Carambas, está el internet. Está el Facebook, bueno, están todas las cosas, el YouTube. Entonces, es la oportunidad de mandar un link, de decirle a una persona, mira, tengo esta palabra en este tiempo de prueba, en este tiempo de crisis, en este tiempo de donde hay tanto miedo. Bueno, lo invito a que escuche esta palabra. Estamos haciendo un devocional con unos salmos que nuestro pastor Dionisio nos está mandando a diario, una palabra poderosa. Tenemos las reuniones los viernes, las reuniones los domingos, los jóvenes también están conectados. Entonces, hermanos, mire que hay formas para que nosotros, medio de esta pandemia, podamos hacer realmente la obra del Señor. Pero también Felipe no solamente predicó a multitudes, sabemos que él también lo hizo a nivel personal. Y recuerdan cuando en Hechos 8:26 nos hablan de el eunuco etíope. Entonces, bueno, nosotros no necesitamos, vuelvo y repito, un escenario de tantas personas. La persona que está a nuestro lado, nuestro familiar que no conoce, el compañero de, eso lo podemos hacer también. Entonces dice, bueno, nos habla en Hechos 26 al 40, que es bastante extenso, por eso les vuelvo y les invito a que estemos meditando esta palabra y la estemos estudiando porque es una palabra preciosa. Entonces en Hechos 8, 26 al 40 nos habla cómo Felipe escucha la voz de Dios a través del Espíritu Santo y él le dice, bueno, váyase para tal parte porque allí va a encontrar, y realmente encuentra este etíope que es uno de los administradores de la reina Candace, que es es una persona bastante importante que baja a Jerusalén, está leyendo Isaías, donde habla del Señor Jesús, que va a ser, que como cordero va a ser llevado al matadero, ya conocemos ese pasaje de Isaías, y llega él y dice, bueno, ¿de quién está hablando? Está hablando. Entonces, Felipe es usado en forma extraordinaria para que esa persona reciba al Señor y tal vez sea la forma, el instrumento para que allá donde él vive en su ciudad, el evangelio sea conocido. Entonces dice que Felipe también predica a nivel personal. ¿Por qué? Porque primero que todo él fue sensible a la voz de Dios. Y eso lo dice el versículo del 26 al 30, ¿no? Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, o sea, él no puso peros. Entonces uno muchas veces tiene la persona ahí al lado y uno dice, ay, pero es que de pronto me dice que no, es que yo no creo que, él no, tal vez esta niña, esta persona, este compañero, no, yo lo he analizado, yo para qué le predico, porque lo más posible es que me diga que no, no, hermano, hágalo con la convicción de que si el Señor le pone en su corazón
de que vaya y le comparte a esa persona, el Señor le va a respaldar. Entonces tenemos que ser sensibles y obedientes a la voz de Dios. También conocía bien la palabra de Dios, y es que sí necesitamos, hermanos, conocer la palabra de Dios. Mire que acá nos habla en esta historia, dice en el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mire que se dio la oportunidad, porque el etíope estaba leyendo Isaías, específicamente donde hablaba del siervo del Cordero de Dios que iba a ser inmolado para la salvación de la humanidad. Felipe conocía esa palabra y por eso tuvo la autoridad y pudo, mediante esa pregunta, llevarle a ese etíope el plan de salvación. Por eso dice después, expuso claramente el plan de salvación. Y es que a eso es lo que nos manda el Señor, a que estemos preparados con el poder de su palabra para que la gente empiece a conocer el plan de salvación y poder exponer. Entonces, sensibles a la voz del Señor, conocer la palabra de Dios, exponer claramente el plan de salvación y por último, guiar a esa persona, en el caso de Felipe, al etíope, a proclamar el señorío de Jesucristo en su vida. Y entonces, recuerden que ahí, después de que le dice el etíope, bueno, ¿a mí qué me impide ser bautizado? Mira, ahí hay un río. Entonces le dice Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el etíope, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, eso es lo que hace un verdadero evangelista, hermanos, es llevar a las personas que están en tinieblas a que reconozcan su condición de condenación y pasen a recibir al Señor Jesús como el único camino hacia la salvación y la vida eterna. Y eso es maravilloso. Hermano, eso lo podemos hacer nosotros. ¿A usted no le parece que eso es un motivo de gozo? Claro que sí. Por eso yo les animo a que ustedes profundicen en cada uno de estos versículos y cada una de estas lecturas para que el Señor les hable y les muestre cómo Él puede usar a una persona como cualquiera de nosotros sin tener, Él no le importa sus títulos, Él no le importa sus posesiones, cuánto sabe usted, no, Él lo único que le interesa es que usted sea sensible a su voz y haga lo que el Señor le ha mandado hacer, exponer el plan de salvación a todas las personas que Él coloque en su corazón. ¿Listo, hermano? Entonces ya hemos visto el evangelismo. Vamos ahora con otro de los dones de las personas, de los ministerios que ha cargado el Señor, que es el pastor. Pastor viene del griego poimen, que se refiere a uno que atiende un rebaño o cuida ovejas. Y recuerden que en el tiempo o en la ubicación geográfica de Israel, pues uno de las ocupaciones más comunes eran el pastoreo de ovejas. Y dice poimaino, significa apacentar, proteger, guiar y alimentar un rebaño. De ahí que un pastor es uno que dirige y cuida espiritualmente a un grupo de creyentes, ayudándolos a desarrollar y cultivar relaciones más profundas con Dios. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es nuestro modelo de pastor y de pastoreo? Es el Señor Jesús. Pero también el pueblo de Israel se identificaba con un salmo, que es el Salmo de David, que es el Salmo 23. Y ese salmo no lo sabemos casi todos, ¿no? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Dice, en delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de corrientes me pastoreará, confortará mi alma. Entonces, mire que ese Salmo 23 simplemente nos muestra cómo es la relación de Dios a través de ese pastor con sus ovejas. Pero nosotros tenemos un ejemplo encarnado del pastor de pastores, que es el Señor Jesucristo. Él es el príncipe de los pastores. Entonces, mira qué bonito este ministerio del pastoreo, ¿no? El pastor es la persona que Dios ha encargado de nutrir, enseñar, cuidar de las necesidades espirituales de su congregación. Y nosotros realmente tenemos el ejemplo
perfecto que es el Señor Jesús. Y podemos también mirar que tenemos unos pastores que son personas que el Señor usa como instrumentos preciosos. Nuestro pastor Héctor, un anciano sabio, nuestro pastor Dionisio, un hombre con unas cualidades sabio en la palabra, nuestro pastor Omar, o sea, realmente debemos darle gracias al Señor porque en esa comunidad donde Él nos ha colocado, tenemos personas que realmente son instrumentos idóneos con un testimonio de vida, una familia preciosa y que nosotros vemos que el Señor responde a sus oraciones, que de ellos recibimos el consejo más preciso que es la palabra de Dios. Entonces, de verdad que, hermanos, yo les invito a que estemos orando por nuestros pastores, que le estemos pidiendo al Señor que los guarde de los dardos del enemigo, que les esté dando la provisión de su sabiduría, que guarde su familia. Entonces, qué bueno poder contar nosotros con personas tan idóneas como nuestro consejo pastoral. Vamos a mirar entonces las cualidades de un pastor, que las podemos ver y aprender del pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesús. Dice que primero que todo, un pastor tiene la capacidad para guiar las ovejas. Y ahí nos muestran, también los invito a que estemos mirando ese capítulo 10 de Juan, del Evangelio de Juan, donde el Señor se muestra como el pastor, como el buen pastor, como la puerta. Entonces acá en Juan 10 nos habla y dice, y cuando ha sacado, hablando de un pastor, fuera todas las ovejas propias, dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, realmente un pastor es el que está capacitado para guiar las ovejas, que somos nosotros, aquellos que el Señor ha puesto en ese redil, que los capacita a ellos para que espiritualmente nos den el consejo más efectivo, que es la palabra de Dios. También está capacitado para alimentar las ovejas. Y Hechos 20:28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y primera de Pedro 5, de 2 al 3 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces, acá nos están hablando de cómo se alimentan las ovejas, ¿no? Entonces, simplemente apacentarlas es dirigirlas, es cuidarlas, es aconsejarlas, es exhortarles, es animarles, es restaurarlas, ¿no? ¿A través de qué? De la palabra del Señor. Dice que no como creyéndonos más que las personas, sino al contrario, ¿no? Es por colocándonos en el sitio de ellas, llevándoles con ese amor que solamente el Señor nos puede dar en nuestros corazones por las personas que Él ha puesto a nuestro cargo. Entonces, dice que procura tener una relación personal con sus ovejas. Y Juan 10, del 3 al 27, nos habla el Señor Jesús, nos habla de, esa es la parábola que se titula El redil, ¿no? Y dice, yo soy la puerta, que por mí entrará, el que por mí entrare será salvo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia, pongo mi vida por las ovejas. Entonces, mire que realmente nosotros nos damos cuenta que un pastor es una persona que tiene un ministerio con una gran trascendencia, ¿no? Es una persona que realmente el Señor llama para un trabajo extraordinario, que es representar a su hijo ante su iglesia, ¿no? Dice que debe estar dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Y Juan 10:15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y pues literalmente el Señor Jesús dio su vida por nosotros, ¿no? Él fue el Cordero inmolado, Él fue el que se entregó. Entonces, realmente es un ministerio
bastante bonito, ¿no? Cualidades de un pastor. Ya miramos cuáles eran las cualidades de ese pastor y miramos que también tiene unas funciones. Las funciones del pastor están en 1 de Pedro 5:23 y específicamente nos dicen que es la de alimentar, cuidar y guiar con el ejemplo de Juan y profundice su estudio acerca de las cualidades y funciones de un pastor. Entonces, eso sí ya nos corresponde a cada uno en nuestro tiempo devocional, en nuestro tiempo de estudio, profundizar. Y yo les invito, hermanos, que lo hagan, tómense en el tiempo. Mire que la riqueza de un estudio de la palabra del Señor es como dice el salmista, como oro puro, como la miel dulce que emana del panal. Entonces, tomémonos ese tiempo, hermanos. Yo les garantizo que ese gozo de conocer lo que el Señor nos dice a través de su palabra no se compara a nada, absolutamente nada en esta vida. Bueno, ya hemos visto el evangelista, hemos visto el pastor, me da pena, pero vamos así como rapidito. Ahorita cuando terminemos, dice Adrenita que las preguntas, entonces vayan mirando qué preguntas tienen. Y seguimos ahora con el maestro. Y es uno de los ministerios que yo amo. De por sí que mi profesión es maestra, yo soy docente y yo digo que es un ministerio igual de importante a los otros, pero qué bueno que el Señor le muestre a través de su Espíritu Santo que usted es una persona que está capacitada para enseñar. Y viene del griego didasco. Didasco significa enseñar o instruir. Es el proceso de enseñar algo. Pero acá específicamente estamos hablando de una persona con la unción sobrenatural, porque mire, eso viene del Señor. Recuerden que el Señor Jesús fue el maestro de maestros y él tenía una forma de enseñar la palabra porque él lo hacía de una forma que causaba en cada una de las personas que le escuchaba, causaba un efecto maravilloso. O sea, yo digo que de él podemos aprender todos porque él tenía esa unción sobrenatural para enseñar. ¿Y enseñar qué? Claramente las verdades de la palabra de Dios, haciendo que sus oyentes la entiendan como fácilmente. Y eso es lo que hace un maestro, ¿no? Es llevar a esas personas a que conozcan de primera mano la palabra del Señor y que sea entendida, ¿no? Bajo la unción del Espíritu Santo. Recuerden que es el Espíritu Santo el que ilumina esa palabra, ¿no? Entonces, simplemente los maestros estamos llamados a instruir y a enseñar. ¿Pero qué vamos a enseñar? La palabra del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bajo la unción de su Espíritu Santo, para llevarles a esas personas a entender, a discernir, a sembrar y a obedecer la palabra del Señor. Y también aquí nos hablan de las cualidades de un maestro. ¿Listo? Y nos dice que un maestro tiene que ser un alumno constante. Y es que necesitamos estar constantemente aprendiendo de la palabra del Señor. Yo creo que a todos nosotros nos ha pasado que volvemos a leer versículos y el Señor nos da nuevos descubrimientos. Y uno dice, ve, yo ya había leído este versículo, pero no había aprendido esto. O escuchamos una prédica, o alguien nos hace un estudio, nos habla de ese estudio, y siempre vamos a encontrar nuevos descubrimientos y nuevas requerimientos que el Señor nos hace a través de su palabra. Y es que la palabra del Señor es viva y eficaz, ¿no? O sea, ella es algo con un poder sobrenatural. Entonces, como maestros debemos ser alumnos permanentes, dejándonos enseñar, dejando que el Señor nos hable, instruyéndonos a través de las prédicas, pero también en la intimidad que nosotros tenemos a diario en un devocional, en un estudio bíblico.
conoce la palabra de Dios. Y es que si no conocemos la palabra de Dios, es imposible enseñar lo que no conocemos, porque ella tiene que ser la base de nuestra enseñanza. Un maestro tiene que estar nutrido constantemente, como dice el salmista, ¿no? Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Eso hace un hombre, una mujer, un joven que permanece bajo la instrucción de la palabra del Señor. Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Recuerdan a Felipe? Felipe pudo llevar el mensaje de salvación al etíope porque él conocía la palabra del Señor. Y dice que no solamente conoce la palabra de Dios, sino que enseña con su vida. Y ahí tenemos el ejemplo de cada uno, el testimonio de vida, ¿no? Es imposible que nosotros enseñemos lo que no hay en nuestro corazón. Entonces, no podemos hablar de lo que no tenemos. Entonces, dice Hechos 1:1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, ¿cómo aprendieron los discípulos, los apóstoles? A través de llevar esa convivencia diaria del Señor. Y mire que Jesús siempre les enseñaba a través de su ejemplo, ¿no? Él los llevaba, les mostraba la forma, cómo él hacía los milagros, cómo trataba a la gente, cómo sanaba a los enfermos. Entonces, un maestro tiene que enseñar a través de su ejemplo de vida. Y Juan 13, del 13 al 14, dice el Señor Jesús, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces, el Señor Jesús nunca exigió a sus discípulos hacer algo que él no había hecho, algo que él no le hubiera nacido del corazón. Entonces, tenemos el ejemplo en Jesús, enseñar con nuestra vida y con nuestro testimonio. Y también él traza bien la palabra de verdad. Y dice que, según de Timoteo 2:15, yo lo tengo acá, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Recuerden que nosotros proclamamos la verdad. Y dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si vamos a anunciar el mensaje de la palabra, debemos tener esa relación con el Señor. Y nos habla también de que nosotros debemos memorizar y estar atentos a esa palabra. Hay un cuadrito que está ahí, que yo lo hice acá en una más resumidito, y nos habla de los dones ministeriales, la relación con Dios y la función. ¿Listo? El primero habla del apóstol. Entonces dice que en la relación con Dios, un apóstol es autoridad de Dios y su función es dirigir. El profeta es la voz de Dios y la función del profeta es consolar, animar y exhortar. El evangelista es el amor de Dios y la función del evangelista es proclamar. El pastor es el corazón de Dios y la función del pastor es cuidar de sus ovejas. Y el maestro es la mente de Dios y la función del maestro es enseñar. Mire qué bonito cómo se resume acá esos 5 ministerios que el Señor que ha delegado y cómo es la relación de cada uno con Dios, ¿no? Autoridad, la voz de Dios, el amor de Dios, el corazón de Dios y la mente de Dios y las funciones de cada uno, ¿no? Dirigir, consolar, animar, exhortar, proclamar, cuidar y enseñar. Y hermanos, esas 5 personas, esos 5 ministerios, simplemente los vemos resumidos y los vimos como ejemplo en Jesús. Jesús reúne estos 5 ministerios. Él es el apóstol, es profeta, es evangelista, es pastor y es maestro, en singular y con mayúscula. Él ha delegado estos ministerios a hombres a quienes dio desde la eternidad a la iglesia para su dirección. Entonces, hermanos, ¿qué más podemos decir con esto? Esta palabra es maravillosa. Sintámonos muy privilegiados de que el Señor nos haya dispuesto a su llamado y miremos con cuáles de estos ministerios nos identificamos
para que nosotros podamos ejercer ese ministerio y lo hagamos realmente con el propósito que Dios nos ha dado a través de estos dones ministeriales. Y vamos a mirar esos propósitos, porque recordemos que todo, pues simplemente Dios tiene un propósito. Efesios 4 del 12 al 13. Empezamos leyendo nuestra escuela con Efesios 4 al 11, ¿no? Y entonces vamos a hacerlo del 11 al 13 para recordar. Dice Efesios 4 del 11 al 13, perdón. Y él mismo, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y viene el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces aquí, en estos 3 versículos, está plasmado el propósito de los dones ministeriales, hermano. El primero, perfeccionar a los santos. Y es que cuando hablamos de perfeccionar a los santos, estamos hablando en el sentido de capacitar, entrenar, equipar a los creyentes. ¿A quiénes está hablando acá? A todos nosotros, aquellos que hemos sido comprados a precio de sangre, que estamos involucrados en nuestra iglesia local, en nuestra comunidad cristiana Chalón, a todos nosotros. Entonces el Señor ha dejado estos dones ministeriales, primero que todo, para que cada uno sea perfeccionado, para que nosotros podamos ayudar en la formación del carácter de no solamente nuestro, sino de las otras personas con quien compartimos en la iglesia, hermano. Entonces siéntase usted privilegiado porque usted es un instrumento en las manos de Dios. Dice que también para hacer la obra del ministerio. Y es que cuando hablamos de la obra del ministerio, pues al fin y al cabo ese ha sido el propósito de Dios, ¿no? El ministerio de la iglesia, en su interior como congregaciones, la adoración y la comunión, que es lo que nosotros hacemos cuando nos reunimos en nuestros grupos, cuando nos reunimos en nuestro culto, comunión y adoración. Pero también al mundo, o sea, porque es simplemente nosotros necesitamos también salir al mundo. Y el mundo nos habla de la evangelización, el discipulado y el servicio, ¿no? ¿Esto quiénes lo realizan? Nosotros, quienes somos los miembros de esta comunidad. Entonces, mire que el propósito de esos dones es bien claro. Primero, nos perfeccionamos a nosotros mismos. Luego, somos instrumento para la obra de Dios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, a través de lo que el Señor nos mandaba hacer, discipular, evangelizar, discipular y servir a las otras personas. Y para la edificación de la iglesia. Y Efesios 4:16 nos habla, dice, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ahí está muy claro el propósito de los dones ministeriales. Perfeccionar a los santos para hacer la obra del ministerio en el cual el Señor nos ha delegado para la edificación de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Y una pregunta, hermano, esa pregunta específica. ¿Conoce usted su don bíblico? Eso es mi llamado. Y acá nos dan como unas pautas para que usted se haga esas preguntas y empiece a mirar cuál es ese don bíblico. Yo sé que ya muchos lo saben, pero que sea el Señor mostrándole no solamente uno de esos dones, los que usted pueda tener para que usted los ministre. Y aquí nos habla y termina la lección con 1 de Pedro 4 del 10 al 11. No sin antes pues darnos unas recomendaciones para que nosotros podamos conocer cuál es ese don bíblico, ¿no? Vivir de acuerdo al conocimiento recibido, servir, ministrar, cuando y donde tenga la oportunidad de hacerlo. Pruébese en diferentes ministerios, ¿no? Hágalo. Si el Señor le manda a orar por un enfermo, hágalo. Si el Señor le manda a predicar su palabra, llevar el mensaje de salvación, a enseñarla, hay que hacerlo. Espere la confirmación del Señor en la marcha. Usted no puede saber si tiene el don de sanidad si no va
si usted no ora por un enfermo, ¿no? Esté atento al fruto de su ministerio, reciba testimonio del Espíritu Santo y de quienes lo rodean y quienes muchas veces nuestros pastores, ¿no? Nos llaman a servir a un ministerio específico. No se obsesione buscando su ministerio. El ministerio es un medio, no es un fin. Y lea y practique 1 Pedro 4, de 10 al 11, que dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, los escucho. Espero que haya sido una oportunidad para que usted sea edificado. No sé si hay preguntas, si es que yo hablo mucho también. Ustedes me dirán.